Resistencias eléctricas. Hola a todos, yo soy José y esto es Cápsulas de Ciencia. Y en la cápsula de hoy vamos a hablar sobre electrotecnia, en concreto sobre las resistencias eléctricas, y aprenderemos qué son, cómo se pueden montar o asociar dentro de circuitos eléctricos y cómo obtener una resistencia eléctrica equivalente a todas las que están montadas en un circuito para poder calcular la corriente que va a circular por ellos o bien las caídas de tensión entre cada una de ellas. Así que sin más, vámonos a la pizarra. Amigos, amigas, ¿qué es una resistencia eléctrica? Una resistencia eléctrica es un dispositivo o elemento que por sus características constructivas, es decir, por el material en el que están construidos y por la geometría que tienen, se oponen al paso de una corriente eléctrica cuando se les aplica una diferencia de potencial entre sus extremos. ¿Y de qué forma podemos representar las resistencias en los circuitos eléctricos? Fundamentalmente podemos hacerlo de estas dos formas. Las dos son equivalentes y las medidas del Sistema Internacional de Medida para las Resistencias Eléctricas son los ohmios, en honor al físico alemán Georg Simon Ohm. En los circuitos eléctricos, las resistencias podemos encontrarlas instaladas fundamentalmente de dos formas distintas. Podemos encontrarlas en serie, que sería esta distribución de aquí, o podemos encontrarlas en paralelo, que sería esta distribución de aquí. Las resistencias, en función de si se montan en serie o en paralelo, tienen un comportamiento eléctrico completamente distinto. Cuando calculamos circuitos eléctricos, es muy importante saber calcular la resistencia equivalente de una serie de resistencias montadas en serie o montadas en paralelo. Ello nos permitirá calcular la intensidad que va a circular por cada uno de los ramales o por cada una de las ramas de nuestro circuito eléctrico. Por ello vamos a aprender cómo se suman resistencias tanto en serie como en paralelo. Vamos a aprender a calcular la resistencia equivalente. Supongamos que tenemos tres resistencias montadas en serie, R1, R2 y R3, conforme vemos en la imagen. La resistencia equivalente será igual a la suma de las resistencias en serie, R1, R2 y R3. Pero, ¿qué ocurre si las tenemos montadas en paralelo? Si tenemos nuestras resistencias montadas en paralelo, la resistencia equivalente no se obtendrá igual que si están montadas en serie. En este caso, tendremos la siguiente ecuación. 1 partido resistencia equivalente es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Es decir, la inversa de la resistencia total equivalente va a ser la suma de las inversas de nuestras resistencias conectadas en paralelo. Estas ecuaciones para el cálculo de resistencias equivalentes se obtienen a través de las dos leyes de Kirchhoff más la ley de Ohm. Pero bueno, esto no lo vamos a ver ahora, lo veremos en cápsulas posteriores. Y ahora que ya sabemos calcular resistencias equivalentes, vamos a calcular las resistencias equivalentes de estos circuitos. En el primer caso, como vemos, tenemos tres resistencias montadas en serie, cada una de ellas con un valor de 10 ohmios. Vamos a calcular su resistencia equivalente. Resistencia equivalente, en este caso, por estar montadas en serie, será la suma de las resistencias. 10 más 10 más 10. Por tanto, la resistencia equivalente será igual a 30 ohmios. Por otro lado, tenemos este circuito donde las mismas resistencias de 10 ohmios están montadas en paralelo. Sabemos que 1 partido resistencia equivalente es igual a 1 partido 10 más 1 partido 10 más 1 partido 10. Por tanto, 1 partido resistencia equivalente será igual a 0,1 más 0,1 más 0,1. 1 partido resistencia equivalente es igual a 0,3.
y la resistencia equivalente es igual a 1, pasa la resistencia equivalente multiplicando al 0,3 y el 0,3 pasa al otro lado dividiendo el 1. 1 partido 0,3 es igual a 3,33 ohmios. Vamos a comprobar lo que os acabo de explicar en un circuito real simulado. Si os fijáis, aquí tenemos las resistencias enseriadas que hemos comentado anteriormente, 10 ohmios, 10 ohmios y 10 ohmios, y aquí vamos a aplicar entre los dos extremos una diferencia de potencial de 10 voltios. Vamos a hacer lo mismo con la resistencia equivalente que hemos calculado y observaremos que la intensidad que circula por el circuito es la misma en ambos casos. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Esto es un amperímetro y nos mide la intensidad que nos va a circular por el circuito. Vamos a cerrar el circuito y vemos que en este circuito existe una intensidad de 333,3 miliamperios. En este, al tener una resistencia equivalente a estas tres, debería ser el mismo valor. Y efectivamente, 333,3 miliamperios. Vemos las resistencias montadas en paralelo, las mismas, la de 10, 10 y 10. Cerramos el circuito y tenemos una intensidad de 3 amperios exactamente. Tenemos la resistencia equivalente de 3,33 ohmios. Cerramos el circuito y nos da efectivamente 3 amperios. No os preocupéis si todavía no sabéis cómo funciona el tema de las intensidades, las diferencias de potencial, etc. Esto lo veremos en una nueva cápsula donde estudiaremos la ley de Ohm y el cálculo de circuitos básicos. Y por último tenemos un bonus, y es cómo resolver resistencias equivalentes de circuitos donde tenemos instaladas resistencias tanto en serie como en paralelo. Pues bien, lo que tenemos que hacer es ir simplificando nuestro circuito para poder resolverlo conforme hemos explicado anteriormente. Aquí vemos que tenemos instaladas resistencias tanto en serie como en paralelo. Empezamos a simplificar. ¿Por dónde podemos empezar a sumar? Pues por donde sabemos. ¿Qué sabemos sumar? Pues aquí sabemos sumar dos resistencias en serie. En este caso tienen 1 y 1 ohmios respectivamente de valor. Por tanto, nuestro primer circuito equivalente a este de aquí será el siguiente. ¿Cuánto vale nuestra primera resistencia equivalente? Pues 1, como están en serie, 1 más 1 igual a 2 ohmios. ¿Qué podemos resolver ahora? ¿Qué sabemos resolver? Pues sabemos resolver estas resistencias que están montadas en paralelo. Como están montadas en paralelo, sabemos que 1 partido resistencia 2 equivalente es igual a 1 partido 2 más 1 partido 3 más 1 partido 5. Y esto es igual a 0,5 más 0,333 más 0,2, lo que es igual a 1,033. La resistencia 2 equivalente pasa al otro lado de la ecuación multiplicando y por tanto tenemos que resistencia 2 equivalente es igual a 1 partido 1,033, que nos da un valor de 0,968. Nuestro circuito equivalente queda así. Y por tanto, nuestra resistencia equivalente final, como tenemos dos enseriadas, directamente las sumamos. Es 2 más 0,968, lo cual nos da una resistencia equivalente del circuito de 2,968 ohmios. Si habéis llegado hasta aquí es porque el vídeo de hoy os ha resultado de utilidad. Así que por favor, si todavía no estáis suscritos al canal, suscribíos, dejad vuestro like y también, ¿por qué no?, vuestros comentarios. Nos vemos en una nueva cápsula.